Mi madre gastó miles de dólares de mi cuenta bancaria para la boda de mi hermana consentida, pero congelé la cuenta y le arruiné todo. Estoy pasando por un problema extraño en la vida, aunque en realidad no es un problema, es un dilema. Mi mamá y mi hermana me han estado usando durante años y ahora han cruzado todos los límites de la explotación. Quiero cortarlas de mi vida, pero eso significaría empujarlas a la pobreza, lo cual me parece duro, aunque también estoy harta de ceder a sus demandas. Tengo 38 años, estoy casada, tengo 2 hijos y vivo en Ohio desde hace 6 años, después de mi boda. Soy originalmente de Houston. Mi infancia fue problemática debido al divorcio de mis padres y a que mi papá nos dejó, acusando a mi mamá de infidelidad. Hasta el día de hoy sigue siendo un tema disputado si fue solo una acusación o si era cierto, porque mi mamá nunca se volvió a casar. Yo tenía 10 años y mi hermana tenía 5 cuando mis padres se separaron. Dicen que mi padre sospechaba que mi hermana no era suya, lo que llevó al divorcio. Como parte de la manutención, él dejó que mi mamá se quedara con la casa en la que vivíamos y se mudó. Mi padre pagó por mi educación, pero no por la de mi hermana. No dio dinero de manutención para ella y no sé por qué mi mamá nunca lo reclamó. Supongo que esa es la razón por la que todos creyeron en la acusación de mi papá de que mi hermana no era su hija. Mi papá no estuvo en contacto con nosotras durante la mayor parte de mi infancia. Ocasionalmente aparecía en mi escuela para pagar las cuotas y me traía algunos regalos, pero cuando entré a la secundaria, lo contacté y desde entonces siempre ha sido parte de mi vida. Incluso asistió a mi boda a pesar de mucha resistencia por parte de mi mamá. Con los años, me llevé mejor con mi papá que con mi mamá. Él incluso visitó Ohio 2 veces después de que me establecí aquí, pero esto no duró mucho. Le diagnosticaron una enfermedad terminal y lo perdimos el año pasado. A mi mamá no le gustaba mi cercanía con mi papá y se volvió fría conmigo. Para añadir a su furia, mi papá me nombró su heredera. Se casó muchos años después de su divorcio con mi mamá, pero no tuvo hijos con su segundo matrimonio. Solía decir que solo tenía una hija y esa era yo. No hace falta decir que a mi mamá y a mi hermana no les gustaba que mi papá me quisiera y que yo heredara su fondo fiduciario de $400,000. No se trataba solo de esta herencia, desde la infancia, mi papá pagaba por mi educación, así que terminé estudiando en una mejor escuela, fui a una mejor universidad que mi hermana, y en general, llevé una vida mejor gracias al dinero de la manutención. Verás, tenía 10 años cuando se divorciaron y para ese entonces el dinero de la manutención y mi educación comenzó a llegar. Tenía 12 años, así que mi madre tenía poco control sobre eso. Las cuotas de educación iban directamente a la escuela y a la universidad, respectivamente, desde el dinero de la manutención. Mi mamá gastó una parte en mi hermana y en otras cosas del hogar. Como no era una niña tan estúpida, mi mamá me mantenía feliz para que no me quejara con nadie. Así que no diría que mi mamá y mi hermana fueron malas conmigo mientras crecía, pero definitivamente no me querían y ambas estaban muy unidas mientras yo solo existía ahí. Además, era inteligente, no solo académicamente, sino astuta como niña, no alguien que pudiera ser tratada como un felpudo o pisoteada. Creo que esa también fue la razón por la que mi mamá nunca pudo maltratarme. Mi problema actual es ese dinero de $400,000 que mi papá me dejó. Desde que mi mamá y mi hermana se enteraron de esto, han estado detrás de mí para pedir prestado dinero para una cosa u otra. En realidad, no es la primera vez que me buscan financieramente. Desde que comencé a trabajar, las he ayudado. A medida que mis ingresos crecieron, también lo hicieron sus necesidades. No les debo nada, pero la única razón por la que las ayudo es porque son familia y no ganan tanto dinero. Mi mamá trabaja como cajera en un supermercado y mi hermana está en ventas en una boutique. Juntas no ganan ni la mitad de lo que yo gano, así que me siento obligada a ayudarlas. Puede que no estemos tan unidas emocionalmente, pero nunca han sido malas ni crueles conmigo. Espero que todos me entiendan y que no esté confundiendo a nadie con mis sentimientos. Hace un par de meses, mi mamá me llamó para decirme que quería renovar nuestra casa. Las paredes, los techos y el suelo se habían dañado con los años. Desde que mi papá se mudó, la casa nunca se ha pintado y el cableado nunca se ha reparado. Los techos y las paredes se están desmoronando desde las esquinas. Nunca tuvimos suficiente dinero para mantener la casa. Dijo que se estaba volviendo difícil para ellas vivir en esa casa durante tormentas o lluvias, sentía que la casa se vendría abajo.
Dijo que visitó el banco para pedir un préstamo, pero la tasa de interés era demasiado alta para soportarla. Entendía que estaba insinuando, quería que yo diera el dinero para renovar la casa. Fue una conversación incómoda porque sabía lo que quería, pero ni ella ni yo lo hablamos directamente. Después de esa conversación, comencé a ignorar sus llamadas. Ella no me llama mucho, nunca más de una vez al mes, pero esta vez me llamó al menos 3 o 4 veces el último mes. Finalmente, cuando atendí su llamada, dijo que se estaba volviendo inseguro vivir en esa casa porque se estaba cayendo a pedazos en mal clima. Esta vez fue directa en su enfoque y me pidió el dinero. Prometió devolvérmelo en cuotas. Le pregunté cuánto dinero esperaba. Dijo $100,000. Perdí la cabeza. Dije que no tenía tanto dinero para prestarle. Ella insinuó el dinero de la herencia. Me enfurecí, pero no me involucré en más conversación sobre el fondo fiduciario. Dije que $50,000 era lo máximo que podía prestarle. Ella estuvo de acuerdo. Luego me di cuenta de que fui demasiado impulsiva al bajar la guardia y ofrecer $50,000. Podría haberlo ignorado, pero ahora que se lo había dicho, tenía que prestarle el dinero. No tenía muy buen presentimiento sobre prestar una cantidad tan grande. Mi esposo sugirió que prestara el dinero en cuotas y monitoreara el progreso de la casa antes de dar las siguientes cuotas. Le dije a mi mamá que le enviaría los 50,000 en cuotas. Tenía una cuenta inactiva en Houston, la activé y transferí 10,000 a esa cuenta y le di acceso a mi mamá. Ella preguntó por qué no transferí el dinero directamente a su cuenta. Di una excusa tonta para eso. En realidad, fue idea de mi esposo. Veamos cuánto funciona esto. No tengo muchas esperanzas de que devuelva el dinero, pero veremos. Actualización 1. No puedo señalar exactamente cómo mi mamá y mi hermana intentaron engañarme por dinero fácil. Han pasado 2 meses desde que comencé a prestarle dinero a mi mamá para la renovación de la casa. Hasta ahora he dado $20,000 y no voy a dar ni un centavo más después de esto. Sabía que eran amables conmigo solo por mi dinero, pero no imaginé que me mentirían tan gravemente para sacarme dinero del bolsillo. Si hubieran sido sinceras conmigo, esto no habría dolido tanto. Últimamente me enteré de que mi hermana se va a casar, no por mi familia, sino por una de mis amigas de la escuela. El esposo de mi amiga es planificador de bodas y mi hermana ha estado en contacto con su agencia para planear su gran boda. Sí, así llaman a la boda. Creo que mi hermana no sabía que soy amiga de ellos. Por supuesto, una boda que vale 50,000 no es menos que grandiosa. Duele enterarte de la boda de tu hermana por otros. Olvídate de la invitación, ni siquiera me informaron al respecto. Pensé que sería algo íntimo con pocas personas, pero mi amiga me dijo que la lista de invitados era de alrededor de 100. Fue desgarrador que ni siquiera estuviera entre esos 100. Sentirme triste por eso era una cosa, pero estaba más preocupada por el dinero. ¿De dónde sacó el dinero para organizar una boda tan lujosa? Uno de los mejores lugares de la ciudad con comida y bebidas ilimitadas, con decoraciones y flores de primera. Revisé la cuenta bancaria donde estaba enviando el dinero a mi mamá para su supuesta renovación. La cuenta estaba vacía. Llamé a mi mamá para preguntar si el trabajo de renovación había comenzado. Dijo que sí, que había contratado a la compañía de renovación, pero el trabajo aún no había empezado. No podía soportar sus mentiras hasta entonces. No sabía con certeza si realmente estaban usando mi dinero para su boda, pero me disgustaba pensar que estaban gastando una fortuna en su boda y, por otro lado, tomando dinero de mí para la renovación de la casa. Por un momento quise volar a Houston y verificar por mí misma qué estaba pasando, pero me di cuenta de que no valía la pena. Llamé a mi tía, la hermana de mi padre, que vivía a unas pocas cuadras de la casa de mi madre. Le pregunté si sabía sobre la boda de mi hermana. Dijo que sí, pero que tampoco estaba invitada. Mi mamá no quiere a la familia de mi padre, así que esto es comprensible. Dijo que la boda de mi hermana se había convertido en el tema del vecindario. Quiero decir, hasta hace unos años, su casa se estaba cayendo a pedazos sin mantenimiento, ambas estaban trabajando duro para poner comida en la mesa y ahora tienen una casa reluciente y una gran boda. Me sentí mareada y desorientada al escuchar esto. Mi mamá dijo que la casa aún no estaba reparada, pero mi tía dijo que estaba brillante con pintura nueva.
Entonces recordé que hace unos 6 meses, mi mamá me pidió $20,000 para un trasplante de rodilla. Llamé a mi mamá preguntándole los detalles de dónde se hizo el trasplante de rodilla. Mentí diciendo que una de mis amigas necesitaba los detalles del ortopedista para la cirugía de rodilla de su padre. Ella titubeó y dijo que no recordaba el nombre. Le pedí detalles del hospital o la clínica, pero le costó decir algo. La tomaron desprevenida. Solo fingió tener un problema de red y colgó. Cuando la llamé de nuevo, su teléfono estuvo apagado por un rato y luego no contestó. Le envié un mensaje también, pero quedó sin leer por muchos días. Entendí que estaba mintiendo. El dinero que le di para el trasplante se usó para la renovación de la casa y el dinero que está tomando para la renovación en realidad está yendo a la boda de cuento de hadas de mi hermana. También me dijo que el compromiso de mi hermana se organizó en el césped delantero de mi casa y decoraron la casa con lirios y vino desbordante. Me sentí como si viviera en una cueva porque no tenía idea de que estaban viviendo un estilo de vida tan lujoso y fingiendo ser pobres frente a mí para sacarme dinero del bolsillo. Así que lo siguiente que hice fue ignorarlas. Dejé de poner dinero en esa cuenta. Cuando mi mamá me llamó, no respondí. No respondí a sus mensajes. Mi hermana, que nunca me había llamado en todos estos años, me llamó, pero tampoco le respondí. Estoy harta de ellas y ahora no voy a tolerar más sus mentiras y manipulaciones. No importa que gane más que ellas o que mi padre me haya dejado una herencia y no les haya dado nada. Eso no significa que puedan aprovecharse de mí y usarme con sus tácticas falsas. He jurado arruinar el gran día de la princesa de mi mamá. Actualización 2. Tenía tanta razón sobre mi mamá. Cuando no respondía a ninguno de sus intentos de contacto, mi mamá llamó a mi esposo. Te digo, mi esposo es un verdadero aguafiestas. Le di la advertencia de no atender ninguna de sus llamadas ni mensajes, pero aún así, cuando mi mamá lo llamó, él respondió. Ella comenzó a llorar y dijo que yo las había ignorado, que necesitaban el dinero para la renovación y que el trabajo estaba a medias y yo había retrocedido en mi promesa. Mi esposo soltó la verdad. Sí, lo hizo. Sentí ganas de golpearlo en la cabeza. Le dijo que yo sabía la verdad, que ella me había estado usando por el dinero todo este tiempo y que el dinero en realidad iba a la boda de mi hermana y por eso las había cortado. Me molesté tanto con esto porque quería hacerlas sufrir por soportar este fraude, pero mi esposo arruinó todo. También le dijo que sabíamos que había mentido sobre el trasplante de rodilla y usó ese dinero para reparar la casa. Después de esa llamada, mi mamá bombardeó mi teléfono con disculpas. Dijo que fue un malentendido, que había pedido prestada la cantidad a alguien para la reparación de la casa y ahora se lo estaba devolviendo con mi dinero. Era otra mentira. Después de sus constantes llamadas y mensajes, le dije que estaba dispuesta a hablar con ella solo si prometía decirme la verdad. Dijo que sí. La llamé y me contó toda la verdad. Dijo que mi hermana quería una gran boda, pero no tenían dinero para hacerla, así que decidieron pedírmelo. Fue idea de mi hermana tomar el dinero de mí usando la excusa de la renovación de la casa. Sabían que no había visitado Houston en muchos años y que no estaba en contacto con nadie de ahí, así que no había forma de que supiera que la casa ya estaba renovada. Le pregunté por qué no me dijo la verdad y me pidió el dinero directamente para la boda. Dijo que mi hermana no quería eso. Dijo que no quería recibir un favor de mí directamente. Vaya, ¿lo ves? Dije que sabía que ella reparó la casa con el dinero del trasplante de rodilla que le di. Se quedó en silencio. Dije que sabía toda la verdad, así que no tenía sentido esconderlo. Dijo que la casa se estaba cayendo y los suegros de mi hermana querían visitarlos, así que tuvieron que repararla rápidamente y en el apuro no se les ocurrió una mejor razón de emergencia para sacarme el dinero. Así que entró en pánico, me llamó diciendo que el doctor le había pedido un trasplante de rodilla urgente y yo transferí el dinero en horas. Aunque me mantuve fuerte en la llamada, estaba llorando por dentro. Como mi propia madre me estaba engañando por su propio bien. Entiendo que tengan problemas de dinero, pero eso no les da derecho a manipularme y extorsionarme dinero usando emociones. Después de escuchar toda la verdad, colgué la llamada y lloré durante horas. No recuerdo la última vez que lloré tan fuerte, tal vez durante la muerte de mi padre. Lo extrañé tanto ese día. Sentí que él fue el único que genuinamente me amó y se preocupó por mí.
2 días después, recibí un mensaje de voz de mi mamá diciendo que ahora que lo sabía, si podía por favor enviar el resto del dinero para que pudieran continuar con los preparativos de la boda. Me disgustó tanto que quise insultarla si no fuera mi madre. ¿Cómo podía ser tan narcisista? No había remordimiento en su tono. Todo lo que quería era dinero. No me pidieron que fuera a la boda, ni siquiera por formalidad. Ahora que la verdad salió a la luz, me sentí tan frustrada que las bloqueé a ambas. También he amenazado a mi esposo con no atender sus llamadas y si esta vez me desobedece, dormirá afuera en el porche en la noche fría. Hablo muy en serio. Estoy en contacto constante con mi tía y me dijo que la boda es el próximo mes. No le conté los detalles sobre el dinero, pero sé con certeza que con cada día que pasa, mi mamá y mi hermana están teniendo dificultades para organizar la boda que deseaban. Bien por ellas. Actualización 3. Seguí recibiendo llamadas y mensajes de voz de mi mamá y mi hermana hasta el día de la boda pidiéndome el dinero, pero me mantuve firme en mi postura y no cedí. El día de la boda, el último mensaje de voz que mi mamá envió fue que estaba avergonzada de mí y me estaba desheredando y que nunca debería llamarla mamá ni visitarla jamás. Me desanimó tanto escuchar eso que lloré con todo mi corazón frente a mi esposo. Sé que la gente podría llamarme malvada y testaruda por arruinar la boda de mi hermana. Mi mamá también me acusó de eso, llamándome arrogante y egoísta, pero ella nunca pensó en sus mentiras. Me engañó todo este tiempo. Las ayudé porque me sentía obligada. Las consideraba mi familia, pero para ellas no era más que una máquina de hacer dinero. El día de la boda también recibí una llamada de mi amiga, cuyo esposo era el planificador de la boda de mi hermana. Me dijo que la boda probablemente se cancelaría porque no estaban pagando la siguiente cuota de los gastos de la boda. Le pregunté cuánto habían pagado. Dijo $20,000. Dije que 20.000 es suficiente para organizar una boda decente. Ella dijo que sí, pero mi hermana había pedido decoraciones y comida de primera categoría. El lugar que se finalizó costaba alrededor de 20.000 solo por sí mismo. Me preguntó si iba a asistir. Dije que no, que tenía otro trabajo, así que no podía asistir. Mi amiga sabía que no estaba tan cerca de mi mamá y mi hermana. Para ser honesta, estaba deprimida por dentro porque era responsable de arruinar la boda de mi hermana. Por un momento pensé en transferir el resto del dinero a mi amiga y pedirle que continuara la boda según lo planeado. Luego recordé el último mensaje de voz de mi madre, que me había desheredado. ¿Cuál es el punto de hacer tanto por ellas cuando al final te desheredan? Mis acciones pueden ser malas, pero fueron una reacción a su desencadenante malicioso. Apagué mi teléfono y salí con mis hijos por un día para distraerme. Al día siguiente, mi amiga me llamó de nuevo. Estaba enojada con mi hermana porque la boda dañó la reputación de su esposo en el mercado. El día de la boda, mi mamá y mi hermana le suplicaron a su esposo que organizara algo mínimo para la boda y prometieron pagar $10,000 más. Él de alguna manera organizó comida y decoración decentes porque el dinero adelantado de 20.000 casi cubría el lugar en sí. Sin embargo, los invitados y la familia del novio criticaron mucho los arreglos de la boda y mi hermana culpó de todo al planificador de bodas. Les dijo a todos que el planificador había arruinado todo. Mi amiga dijo que su esposo estaba tan furioso que quería decirles a todos la verdad, pero mi mamá le suplicó que no arruinara la vida de mi hermana. Era un buen hombre que se quedó callado y asumió la culpa él mismo y dejó que la boda ocurriera. Además de eso, ni siquiera pagaron los 10.000 prometidos todavía. Me sentí tan avergonzada de escuchar esto sobre mi familia. Solo me quedé en silencio y no dije nada. Mi amiga dijo que no me estaba culpando de nada, pero solo estaba compartiendo su frustración conmigo como amiga. Me sentí mal de que mi familia tuviera que pasar por tal vergüenza, pero también estaba avergonzada por la forma en que habían echado toda la culpa al planificador de bodas. Después de saber todo esto, mi esposo dijo que lo que merecían y que no debería preocuparme demasiado por ellas. Ellas se lo buscaron porque intentaron impresionar a todos por medios falsos. Me alegra estar lejos de ellas y sus trucos ahora. Siento que el desheredamiento de mi madre fue una bendición disfrazada, que ya no tengo que lidiar con sus mentiras y tácticas falsas.